Buen día y bendiciones, queridos hermanos. Todas esas veces que hemos dicho a Dios, porque tú eres mi roca y mi castillo, ¿creemos realmente lo que estamos diciendo? ¿O solo nos limitamos a repetir mecánicamente una frase aprendida del Salmo 31? ¿Hemos convertido verdaderamente a Dios en esa roca y ese castillo donde puede estar resguardada nuestra vida si andamos en los caminos de Jesús? Creo que esa es una pregunta que debemos hacernos cada día de nuestra vida. Pero al hacernos esa pregunta, resulta más útil todavía recordar cómo continúa el Salmo. Recordar cómo sigue el Salmo 31 es útil, repito, porque allí encontraremos un mensaje totalmente directo, cuya interpretación no ha cambiado a pesar de los siglos transcurridos hasta hoy. Allí dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Cuento esto por la más elemental de las razones. Mi familia y yo vinimos a entender estas verdades, Dios como roca y castillo, como guía, el mismo día en que cumplimos 5 años de exilio. Y lo entendimos en un acto todavía más elemental. Empezamos a recordar una a una todas las cosas que nos habían sucedido desde que Dios puso en nuestras mentes la necesidad de salir de Cuba hasta esos mismos momentos en que, sentados en el sofá de la sala de nuestra casa acá en Berlín, lanzamos la memoria en busca de esos otros momentos y allá, en cada uno de ellos, vimos la mano poderosa de Dios, su plan perfecto. Es muy difícil vivir en un país donde reina una dictadura. No voy a alargarme aquí en las razones de por qué Cuba, mi país, tras ser una de las naciones más prósperas de América Latina hasta 1958, a partir de 1959 ha sido convertida por la mala gestión económica y la tosudez ideológica de los gobernantes en la tercera economía más pobre del hemisferio y en una de las más pobres del mundo, forzando al exilio a cerca ya de 4 millones de habitantes en una población de 12 millones. Haciendo un resumen de mi vida en la isla, puedo decir que como periodista fui tantas veces censurado que abandoné el periodismo. Como escritor se me consideraba un enemigo de la revolución, porque mis libros hablaban de la vida cotidiana en los barrios donde yo vivía, Centro Habana, la pobreza, la prostitución, la droga, la delincuencia social, etc. Y como simple ciudadano, había tenido que abandonar mi trabajo para no verme obligado a vivir hundido en la mentira de fingir que creía en aquella ideología que nos pedía a los cubanos sacrificio y altruismo, mientras los gobernantes y sus familias vivían como multimillonarios. Comenzó a ser más difícil cuando, gracias al despegue de mi carrera como escritor, desde que me entregué a Jesús, por cierto, muchos periódicos del mundo comenzaron a darle promoción a mis libros publicados fuera de Cuba y a entrevistarme haciendo preguntas muy peligrosas, que, para no mentir, respondí con verdades que molestaron mucho a los gobernantes de mi país. Fue un verdadero infierno. Mi teléfono estaba pinchado, es decir, escuchaban todas mis conversaciones. Mi correspondencia personal venía siempre abierta y con notas oficiales que me aclaraban que las habían revisado por motivos de seguridad nacional. Se amenazó a mi hijo mayor con impedirle sus estudios superiores porque decían: la universidad es para los revolucionarios. La policía política visitó a mi esposa varias veces para aconsejarle que, si quería que sus hijos y ella misma no sufrieran represalias, se divorciara de mí. Me amenazaron con llevarme a juicio por estar atentando contra la soberanía y la seguridad nacional mediante una ley que establecía penas de hasta 30 años de cárcel para quienes hacían críticas al gobierno. Cientos de colegas escritores que antes eran mis amigos dejaron de hablarme por temor a las represalias que podían sufrir por mantener su amistad con un enemigo de la revolución. Mi nombre y mis libros fueron borrados de todos los estudios y publicaciones culturales del país. Se me prohibió trabajar en la televisión o publicar en las revistas y periódicos donde antes escribía. Mi única culpa era pensar que podía existir una salida distinta a la profunda crisis económica y social de mi país, y eso me mantenía en pie, firme en mis ideas. Ahora bien, ¿quién estuvo a mi lado todo ese tiempo? Me enorgullece decirlo: Dios. Dios dio fuerzas a mi esposa, a mi hijo mayor. Nos unió como familia todavía más en la adversidad. Nos habló palabras de esperanza y de consuelo. Nos enseñó que, como hijos suyos, debíamos poner sus asuntos por encima de otros asuntos tan burdos y terrenales como la política. Permitió que, gracias a los derechos de autor,
por varios de mis libros publicados fuera de Cuba, no tuviéramos carencias económicas como otros millones de familias cubanas. Y en una prédica que escuchamos en uno de nuestros peores momentos, sentimos su voz en las palabras de aquel pastor que predicó sobre la promesa de nuestro Padre Celestial en el Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquello nos hizo saber que en sus planes estaba salvarnos, pero no imaginamos el modo en que lo haría, o no lo notábamos, porque ya desde entonces Él nos había lanzado sus señales, esas señales que generalmente no vimos, no entendimos, porque estábamos hundidos en nuestras cegueras y acosos del día a día. Salí de Cuba con mi esposa a presentar una de mis novelas en España, pero no sabíamos que las autoridades cubanas habían decidido que yo era menos peligroso estando en el extranjero, buscando evitar que yo expandiera el contagio entre las muchas personas que todavía me escuchaban, me respetaban y eran mis fieles seguidores. Ordenaron entonces mi destierro. Cuando quisimos regresar a la isla, no se nos permitió y tuvimos que quedarnos en España. Nuestros hijos quedaron como rehenes en Cuba. Estuvimos en Madrid 6 meses y finalmente viajamos acá a Alemania, invitados por una importante organización de escritores, el Pen Club Internacional. Luego de 3 años en un programa de protección internacional para escritores con problemas en sus países de origen, el programa llamado Writer in Exile, nos acogimos al asilo político. Tendría que escribir un libro para contar tantas cosas, tantos milagros pequeñísimos y milagros enormes, planificados por el Señor para salvarnos del castigo terrenal que volaba siempre como un ave de rapiña sobre nuestras cabezas, desde el momento en que el líder máximo de mi país censuró mi libro Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba, que escribí denunciando el grave fenómeno de la prostitución en mi país, y ordenó, estas fueron sus palabras, invisibilizar a ese escritorucho. En próximos viernes de testimonio voy a contar los testimonios de esos trazos que Dios escribió en su plan para salvarnos. Trazos que, como les dije antes, descubrimos mucho después, cuando empezamos a mirar y analizar detalladamente lo que habíamos vivido durante esos años, para intentar comprender cómo era posible que hubiéramos salido vencedores de tantos peligros y tantas trampas preparadas contra nosotros por ese poder político que quiso aplastarme como cubano. Dios te bendiga.